Hola, bienvenidos a una nueva entrega de los Yoga Sutra de Patanjali. Hello and welcome to a new delivery on Patanjali's Yoga Sutras. Hoy de nuevo con la traducción de Simon Roa Today again with Simon Roa's translation y los comentarios de José Armando Valencia. and José Armando Valencia's comments. Vamos a continuar con la exposición en el libro tercero, capítulo tercero del Yoga Sutra, We're going to continue with the exposition of the third book of the Yoga Sutras, que es el libro de los Siddhis, which is the book of the Siddhis, es el libro esotérico the esoteric book de los Yoga Sutra, of the Yoga Sutras, con el sutra número 37, with the 37th sutra, que habla de la percepción intuitiva. that talks about the intuitive perception. En el sutra 36 At the 36th sutra, se había establecido, o sea, habíamos explicado we explained cómo se logra la discriminación entre Chitta y Purusha. how you achieved the discernment to discriminate, to really differentiate between Chitta and Purusha. Chitta, la mente objetiva, Chitta being the objective mind, la mente burda, the gross mind, la mente individual, the individual mind, que en su proceso de avidya e ignorancia that on its avidya process of ignorance no logra discriminar doesn't get to discern or su verdadera naturaleza, discriminate its real nature. sino que se identifica con los Vrittis, Instead, it is being identified by the Vrittis, ignorando ignoring que su verdadera naturaleza es Purusha, that its true nature is Purusha, pura conciencia. pure awareness. Entonces establece en ese Sutra 36 Then it establishes at that 36th sutra que al practicar Samyama that by practicing samyama, en Purusha Purusha, se logra superar la ignorancia. Ignorance is overcome. Y por lo tanto eso se hace trascendiendo Prakriti, And for the matter, you can do that by transcending Prakriti. That is done by transcending Prakriti. donde obviamente están todos los Vrittis, Where you can obviously find all the Vrittis. donde se encuentran todas las fluctuaciones mentales. Where you find all the mental fluctuations. Entonces en el Sutra 37 que vamos a comenzar a abordar, So the 37th sutra that we're going to approach establece que una vez se logra esa comprensión de Purusha, it is established that once you get that comprehension of Purusha, se logra el conocimiento de la audición, you get the knowledge of audition, of hearing, el tacto, touch, la percepción, perception, el gusto taste, y el olfato. and smell. Pues es interesante It is interesting porque, bueno, hoy en la neurociencia, en la comprensión moderna, hay más que esos 5 sentidos. because nowadays in neuroscience and the modern comprehension, there's more than those senses, those Entonces, 5 senses. yo le pregunto a los super yogis de hoy en día, Then I would ask the super yogis nowadays, ¿cómo van a solucionar ese tema? how are they going to solve that thing? Cuando ya sabemos que hay más sentidos que los 5 sentidos básicos, When we know that there are more senses than the basic senses, 5 senses. como el equilibrio, Just like balance, la propiocepción externa, external la proprioception, interocepción the interoception, y otro tipo de sensaciones o sentidos and other kinds of sensations and senses que nos ayudan a sobrevivir a través de la información que recibimos, that help us survive through the information we get, a través de esos órganos sensoriales. through those sensory organs. Bueno, órganos no, funciones sensoriales. Not organs, but sensory functions. Entonces aquí se menciona So there it is mentioned. esos 5 sentidos. Those 5 senses are mentioned. Vedana es el tacto, Vedana is touch. Darsha es la visualización, la visión, Darsha is sight. Asvada es el gusto, Asvada is taste. Varta y Varta el olfato. And Varta the smell. Bueno, entonces están literales los sentidos ahí. So there you have the senses literally exposed. Parece que los yogis de antes no lograron descubrir los otros sentidos. It would seem like the other yogis were not able to find the other senses. Y para completar, And to complete this, hay algo que yo le voy a pedir a alguno de ustedes, ser sabio, que me ilumine. there's something that I'm going to ask some of you, a sage being that can enlighten me. Y es esta cuestión paradójica And it is this paradoxical matter de cómo, si se
se alcanza Purusha, on how if you achieved Purusha, donde ya supuestamente se ha superado a Prakriti, where supposedly Prakriti has been overcome, entonces se puede clarificar then can be clarified el proceso de los sentidos, the process of the senses. que lo único que hacen es informar de vritis. That the only thing they do is to inform you about the vrittis. No he entendido eso I haven't understood that. y tampoco voy a tratar de entenderlo And I'm not going to try to understand it either, porque tengo que ir a trabajar. because I have to work. Muy bien. Y entonces después en el Sutra 38, Then at the 38th Sutra, ahí sí viene algo muy importante. there comes something really important. Estos poderes psíquicos These psychic powers, mencionados en todos los sutras anteriores mentioned at all the previous sutras, y muy especialmente en el sutra anterior, and very particularly on the son previous sutra, obstáculos en el samadhi, are obstacles towards samadhi. pero son poderes psíquicos But they are psychic powers en el estado de conciencia burda del mundo. at the gross state of consciousness in the world. Aquí aparece la palabra siddhaya, los siddhas, los siddhis, So here we have the word siddhaya, the siddhas, the siddhis. y aparece la palabra samadhu And then we have the word samadhi, en samadhi. in samadhi. Eso está muy interesante. That's really interesting. Bueno, ya hemos venido hablando de eso ampliamente So we have widely spoke about it. We have widely spoke about this, y aquí podemos recordar and here we can remember it. que para un yogi That for a yogi, la manifestación y existencia de esos siddhis the manifestation and existence of those siddhis son experiencias a ignorar is simply an experience to ignore y a superar and overcome, porque se convierten en distracciones, because it will turn into a en distraction, obstáculos para el desarrollo mental del yogi. into an obstacle, into an obstacle of the yogic's development. Son puras perturbaciones, They are just disturbances. son vritis muy fuertes They are really strong vrittis que alejan al practicante that will move the practitioner away de su estado de samadhi. from their samadhi state, Son correspondientes and well, they correspond a las personas de una mente ordinaria. to people of an ordinary mind. Es muy normal It is very normal que lleguen los estudiantes nuevos a preguntar that new students get here and ask si pueden desarrollar la clarividencia, if they can develop clairvoyancy, la telepatía telepathy, y la levitación, and levitation, la invisibilidad invisibility, al practicar meditación. when they practice meditation. Ellos están comenzando So they're just beginning, y es normal que tengan una mente infantil. and it's normal that they have a childish kind of mind. Entonces, con el tiempo, So through time, van entendiendo they understand que eso no es, digamos, una aspiración en yoga. that is not a goal in yoga. Pero inmediatamente después, But immediately after, en esta cosa paradójica que es este capítulo, in this paradoxical se thing, establece que a través de soltar la causa de la atadura it is established that by releasing the cause of the attachment y conociendo cuál es el nadi o canal correspondiente en el otro, and getting to know the nadi and the corresponding channel on the other, el cuerpo sutil de una persona the subtle body of another person logra entrar y ocupar el cuerpo físico de otra. can enter and occupy the physical body of another one. Turututun. Chan, chan, chan. Bueno, no sé, yo he visto varias películas de Hollywood Well, I don't know, I've seen a lot of Hollywood movies al respecto. in regards to this. Y yo creo que un yogi estaría muy poco interesado en eso. And I think that a yogi would be not very interested on this. Ustedes se imaginan uno de yogi Would you imagine you as a yogi, que ya está bastante agobiado de uno andar en el propio cuerpo de uno, already overwhelmed by your own body, como para irse a meter en el cuerpo de otro loco? going and getting into another crazy people's body? Sigamos derecho. Let's go, let's pass it along. Más bien, Better said, yo creo que esto tendría que ver I think this has to do con la capacidad de poder ubicarse en los zapatos del otro. with the capacity to being able to locate oneself in other people's shoes, Poder entender, y para el desarrollo de la compasión, to be able to understand for the development of compassion, los estados del otro. the states of the other. Sí, al ser no el cuerpo físico de uno, By not being your physical body, sino su cuerpo sutil, but the subtle body, uno no vive ni se identifica con el proceso del otro, you don't live nor identify with the other person's process, pero lo puede conocer but you can get to know it y lo puede entender. and can understand it. Yo creo que esto es lo que dice este sutra. I think this is what the sutra is saying.
Y ahora entonces viene el sutra número 40, Then we have the 40th sutra. que algunos lo interpretan como el poder de levitación, Some interpret it as the levitation power, el poder también del conocimiento del Vayu Udana, the power of the knowledge of the Vayu Udana, que está de la garganta hacia arriba. which would be located from the throat upwards. No me voy a poner a extender para explicar qué es Udana, I'm not going to extend it to explain what Udana porque is. si no aquí me quedo. Es un tema que para mí es un poco inútil y es demasiado largo, Otherwise, I would stay here, and it is a topic that for me it is kind of useless and too long. y que también José va a dar un aporte muy interesante. And Jose is going to give a very important contribution. Básicamente Basically, se refiere a la capacidad de sublimar el estado de ser. it is referring to the capacity to sublime the state of being. Bueno, entonces sí, como decía Carlos, este sutra tiene como dos partes. So then, as Carlos was saying, this sutra has like two parts. Uno sería la hipotética levitación, One would be the hypothetical levitation de state, supuestamente ser capaz de flotar, de volar. or supposedly being able to float or to fly, Sí, una hipótesis. a hypothesis. Pero la segunda sería una interpretación un poco más compleja. But the second one would be a more complex kind of interpretation. Sería como ser intangible. It would be like becoming untangible. Entonces, este sutra es el primero que presenta la palabra en sánscrito Utkranti. So this sutra is the first one to present the Sanskrit word Utkranti. Resulta que Utkranti, la traducción textual, It turns out that the translation of Utkranti es la palabra que se escribe con S que YouTube censura, is the word that is written by S, that Como- YouTube censors, que rima con sidio y que implica desvivirse. it rhymes with I and it implies to No not live anymore. Bueno, entonces, entendiéndolo no como una forma de desvivirse físicamente, So understanding it not as a way of physically doing it, sino es una forma ontológica. but it is an ontological way of doing so. Sí, que dice, no entra en contacto con agua, barro y espinas. Because it says it doesn't get into contact with water, mud, or Thorns. thorns. Es cuando, si la persona se desprende de su identidad It is when the person detaches from their identity, y no es esa versión facilista que ahorita por todo lado es, elimina tu ego, no. and it is not the simplistic version of, oh, eradicate your ego, eliminate your ego, no. Sino que es de verdad, es un proceso súper complejo lo que hablan acá. But it is truly a very super complex process that they mention here. El yogi The yogi se volvería casi como una planta. would almost turn like into a plant. Le es indiferente si llueve, si hace sol, Is indifferent if there's rain, if there's sun, si se unta de barro, si se chuza con una espina o no. if they get mud, if they get spiked by a thorn. Está en un estado de ecuanimidad absoluto. They're in an absolute state of equanimity. Tanto así que parece como si no estuviese vivo. So much that it almost is as if they were not alive. Sigue vivo en el aspecto físico, They're still alive on the physical aspect, pero no en el aspecto ontológico. but not in the ontological aspect. No es un ente, no tiene preferencias, They don't have preferences. supuestamente no tiene So pasiones supposedly they don't have passions, y así. and like that. Muy bien. Y entonces se refiere, por lo tanto, So then it is referring a la ascensión. to ascension. Ascensión como capacidad de elevar todo, Ascension as the capacity to ascend, to rise everything. algo que además se logra obviamente con la muerte. Something that is obviously also achieved through death. Entonces se refiere también a ese poder So it is also referring to that power que se obtiene para que en el momento de la muerte that is attained, so at the moment of death, la mente the mind pueda ascender can ascend a lo más trascendente. to the most transcendent. Muy bien. Ahora, Now, Sutra 41 41st Sutra. habla de Samana Vayu. It talks about Samanavayu, El dominio de Samana Vayu, the mastery of Samanavayu, que es ese Vayu, ese proceso de conciencia que está
en la zona del estómago. which is that vayu, that process of consciousness located at the stomach. Todo ese espacio ubicado entre el ombligo y el pecho, All that space located between the navel and the chest, y donde se maneja el fuego digestivo. and where the digestive fire is managed. Entonces de ahí algunos interpretan, como por ejemplo mi gurú, So from there, some people interpret, such as my guru, que es de ahí, desde ese valle, desde donde se expande el aura alrededor del cuerpo. that it is from there, from that vayu, that the aura expands around the body. Ahí ya comenzamos mal, So there we got it wrong already, porque el aura because the aura es un concepto nuevo, is a new concept, New Age, New Age concept, obviamente también traído por nuestra simpaticona, Obvi- loca, psicótica y esquizofrénica, narcisista y estafadora, Madame Blavatsky. obviously brought by this sympathetic, psychotic, schizophrenic, narcissistic scammer, smoke seller, known as Madame Blavatsky. Pero But se hace aquí la mención en este sutra here in this sutra it is mentioned de ese Samanavayu. of that Samana Vayu. Digamos, yo lo interpreto como que ahí se expone y se menciona Let's say I interpret it as if there it is mentioned or exposed, uno de los conceptos componentes one of the concepts or components de la anatomía energética en el yoga tántrico. of the energetic anatomy in the Tantric Yoga. Muy bien. Muy bien, y en el Sutra 42, And then at the 42nd Sutra, en mi muy personal interpretación, in my very personal interpretation of se it, menciona el camino del Nada Yoga. there's a mention to the Nada Yoga path. Dice, It a says, través del Sanyama en la relación entre el oído y el espacio, through Samjama in the space between the hearing, no, Samjama in the space of hearing, no, a través del Sanyama en la relación entre el oído so through Samjama in the relationship between the ear, y el espacio, between the hearing and the space, que es Akash, which is Akash, se logra la audición divina. you attain divine audition. No divina de dioses, Not divine as it related to gods, sino de trascendente. but as transcendent. Y esto para mí se refiere al Nada Yoga. And that for me is referring to Nada Yoga. Meditar en el sonido, To meditate on the sound, meditar to meditate en el sonido que subyace en el espacio vacío. on the sound that is underlying at the void space. Bueno, ahí cuando dijiste divino y yo pujé, So there when you said divine and I kind of pushed, es importante entender lo que les decía, el tantra es muy complicado. it's important to understand what I was saying. Tantra is really complex. Y sí hay ramas del tantra And there's branches in Tantra, no? cuya forma de atraer adeptos In which the way in which they bring adepts and disciples era decirles que todo mundo tenía la posibilidad de volverse un ser divino. was to tell them that everyone had the possibility to become a divine being. Entonces se mezcló la narrativa del yoga So the narrative of yoga was mixed con esa narrativa de volverse un dios. with the narrative of becoming a god. Y también les explicaba de que hay capas de estratificación del conocimiento. And I was also explaining that there's like layers to stratify knowledge. Entonces quizás para las castas más bajas era una promesa de, uy, qué chévere, voy a poder ser un dios, y de alguna manera eso hacía más fácil mi vida. So maybe for the lower castes it was a very nice offer to, or maybe I would become a god and then I would endure these circumstances of life. Sí, mi vida se va a volver mejor. My life will become better. Pero para los estratos más altos del conocimiento, But for the higher stratified states of knowledge, como dice Carlos, no se refería a adaptarse o a volverse en un dios, as Carlos is saying it didn't mean to adapt to and becoming a god, sino en desarrollar cualidades tan sutiles but it would mean more developing such subtle qualities que se podrían identificar casi como divinas. that they could almost be identified as divine. Ok. Y Sutra número 43, And Sutra number 43, a través del Sanyama, through Samyama, en la relación entre el cuerpo y Akash, el espacio vacío, in the relationship between the body and Akash, the void space, al
meter o fusionar la mente en la levedad del algodón, de las fibras del algodón, When putting the mind into the lightness of the cotton fibers, el yogi logra moverse a través del espacio con absoluta liviandad. the yogi manages to move in space with absolute lightness. Yo lo interpreto de una forma muy simple. I will interpret this in a very simplistic way. Y es lo que hacemos aquí en esta escuela. And it is what we do in this school. ¿Bajirakash? ¿Mm? ¿Bajirakash? No. Pues ese sería el medio. ¿Cómo? Esa sería la aplicación del Samyama en el espacio. Pues Bajirakash podría ser la manera de aplicar el Samyama entre la relación del cuerpo y el espacio vacío. So Bajirakash could be the way in which we apply the Samyama between the void space and the physical body. Fíjense que esa no es mi interpretación, And notice that that is not my interpretation, pero es una interpretación que me parece muy lógica. but it is a very logical kind of interpretation, it seems to La me. que acaba de mencionar José, que Simón apoya. What Jose just mentioned and Simon supports. Mi respuesta es sí, My answer is yes. puede ser eso. It could be like that. Para mí es simplemente algo más práctico. For me, it is simply something more practical. Y es una y otra vez And it is over and over again practicar en el esfuerzo mínimo, to practice on the less effort possible, en el uso de las fibras musculares como si fueran las fibras de algodón mismas, the use of the muscular fibers as if they were cotton fibers themselves, con el menor esfuerzo posible, with the less effort con possible, la menor tensión posible, with the less tension possible. porque así se va alcanzando Because like that, one achieves un estado de conciencia más y más sutil an state of consciousness that is even more subtle, que te va a permitir that will allow you tener percepciones muy amplias, to have very wide perceptions, no solamente de tu propio estado interno, not only of your own inner state, sino de todas las circunstancias externas alrededor tuyo but from all the external circumstances around you, y más allá. and even farther. Es muy interesante. It's very interesting. En el Sutra número 45, At the 45th Sutra, practicando Sanyama en los estados burdos, by practicing Samyama at the gross states, los básicos the basic ones, y los sutiles, and the subtle ones, y la interconexión entre ellos, and the connection between them, y el propósito de los bhutas, and the purpose of the Buddhas, es decir, los elementos, which is the elements, se obtiene it is el attained, dominio sobre estos, one attains mastery over them. Lo cual se lograría What would be achieved precisamente con el fin de superarlos. precisely with the goal of overcoming them. La idea sería superarlos, The idea would be to overcome them, superar los tattvas, to overcome the tattvas, prakriti, prakriti, y lograr de esa forma and in that way achieve una conciencia sutil a subtle y consciousness una conciencia trascendente. and a transcendent consciousness. Este sutra no es tan claro para mí, This sutra is not so clear for me, entonces aquí le pido a don José que haga sus comentarios. so here I would ask Jose to do the comments. Bueno, explicar esto es un ladrillo. So to explain this, it's really hard. Ladrillo a brick. A break. Porque resulta que esto viene de la cosmología del Samkhya. Because it turns out this comes from Samkhya's cosmology. Afortunadamente aprovechemos y sembremos cizaña. Fortunately, let's plant some Shade. shade here. El Samkhya es mucho más organizado que el Tantra. Samkhya is much more organized than Tantra. Pues son tan organizados que es muy vasto. But they are so organized that it is so wide. Entonces, no tenían conocimiento científico, So they did not have scientific knowledge. pero pues era como un preconocimiento científico. But it was like pre-scientific knowledge. Entonces, lo que hizo el Samkhya fue interpretar cómo estaba hecha la realidad. So what Samkhya did was to interpret how reality was made. Esos serían los bhutas o los tattvas. Those would be the Buddhas or the Tattvas. Lo que ahorita nosotros llamamos los elementos de la tabla periódica, What we now call the elements of the periodic table, ellos no lo veían así, of the periodic chart, they would not see it like that. pero lo veían desde su interpretación. But they would see it from their own interpretation. Entonces veían que la realidad en algunos momentos era sólida, So they would see that reality at some point would be solid, como la Tierra. just like Earth. Por eso el tattva más bajo es la Tierra. That's why the lowest tattva is the Earth. Pero luego veían, no, en ciertos momentos la realidad es líquida, como el agua que llueve. But then they would see that there's also liquefied forms of reality, like the water when it rains. Entonces por eso debe haber un tattva hecho de agua. So then there should be a tattva made of water.
Y bueno, hay cosas aún más sutiles como el aire que respiramos, no la podemos ver, pero ahí está. And there's even more subtle things like the air we breathe that we cannot see, but it is there. Y cuando alguien se muere, lo primero que pierde es el calor. And when someone dies, the first thing they lose is their heat. Entonces hay cosas más sutiles. So there's things that are even more subtle. Y se pusieron a hacer una lista. And they began to list. Si mal no recuerdo, creo que son 32 o 36 estatuas. If I don't remember, there are 32 or 36 estatuas. Creo Cada- que son 25 porque se multiplican entre Depende, ellos. la, ¿no? 5 depende por- la traducción, la tradición. So it depends on the translation Y la tradición. and the tradition. Entonces hay tradiciones con apenas 12 estatuas, So there's traditions with 12 tatuas, otros con 25, others with 25, otros con 36, others with 36, y otra vez el relajo que a mí me molesta. and this mess that I don't like. Bueno, el punto es de que cada tatua que sigue es más sutil que la anterior. So the thing is that each tatua that follows is even more subtle than the previous one. Y entonces, como estábamos hablando aquí fuera de la grabación, So as we were talking about outside of the recording, lo que busca este sutra what the sutra is intending to do es que la persona se entrene, pues además de la comprensión que se tenía en ese momento desde el Samkhya, is for the person to train, besides the comprehension that they had at that time from Samkhya, en encarnar esos tatuas. that they train themselves into incarnating, inhabiting those tattwas. Entonces pongámoslo como lo hacemos en Iki. So let's say it as we do it in Iki. Entonces en un día de tierra, So in an Earth day, pues la clase es más bien un poco más estática, well, the class will be more of a static class, like in stillness. pero pues de todas maneras se trata de relajar el cuerpo en quietud. But anyways, it is about relaxing the body in stillness. Cuando es un día de agua es más fluidito, más sabrosito. When it is a water day, one masters the fluid movement. Entonces es eso, la asociación libre que hacemos entre las propiedades de un elemento So it is the free association that we do from the properties of an element y las cualidades que el practicante quisiera desarrollar. and the qualities that the practitioner would like to develop in themselves. Entonces, digamos, en un día de fuego la cosa es más sutil So let's say on a fire day, the things are more subtle porque son formas de pensamiento abstracto. because they are forms of abstract thinking. Y ahí les queda la tarea, And then there's the homework, porque aquí en Iki pues trabajamos solo hasta el quinto tatua cuando hacemos los días de Akash. because here in Iki we work only until the 5th tatua when we do the Akash days. Vaya uno a saber qué prácticas hacían en los tatuas más avanzados, en los más sutiles, Who knows what other practices would they do in the other tatuas, in the more subtle tatuas? porque ya serían prácticas completamente mentales, Because then it would be completely mental practices, ya cero desde lo físico. not from the physical. Bueno, el Sutra 46 So the 46th Sutra, para mí es muy confuso. for me, is very confusing. Habla de los 8 siddhis It talks about Yo sí the los 8 tengo siddhis numerados. que se logran a partir that can be achieved del conocimiento de sus tatuas from the knowledge of those tatuas y sus combinaciones. and their combinations. Entonces habla de 8 poderes psíquicos, So it talks about 8 psychic powers, como hacer el cuerpo tan pequeño como un átomo, such as making the body as small or as tiny as an atom, o hacer el cuerpo hiperliviano, or hyper light, o hacerlo hyperlight. súper grande, or to make it super big, o súper pesado, or super heavy, o la capacidad de trasladarse hacia otro lado, or the capacity to move somewhere, to transport oneself somewhere else, evitando el espacio físico, avoiding physical space, o satisfacer los deseos or to satisfy desires sin ningún obstáculo, without any obstacle. o creo que esto es la telequinesia, el control sobre los objetos orgánicos o inorgánicos, I think this is telekinesis, the control on organic or inorganic objects, y la capacidad de crear y destruir and the capacity to create and destroy a voluntad. at will. Muchos de estos siddhis Many of those CDs han sido el argumento, el tema perfecto de muchos estafadores en India. have been the perfect argument for many scammers in India. Entonces yo no tengo mucho que comentar al respecto. So I don't have much comments on this. Siguen siendo para mí For me, they're still parte de la mitología part of the mythology y de esas aspiraciones infantiles de los seres humanos. and the childish human aspirations. Y no tengo ni idea
And I'm clueless por qué en los Yoga Sutras se hace tanto énfasis en ellos. on why in the Yoga Sutras they emphasize so much on them. Bueno, ahí es importante recordar There it is important to remember que los Yoga Sutras son un bloque, ¿no? Un parche. that the Yoga Sutras are like a block. Entonces lo que les decía en un podcast anterior, So what I was saying in a previous podcast, que, bueno, ¿cómo se los explico? Resulta de que antes del surgimiento del Tantra, so it turns out that before Tantra sprouted, teníamos, por así decirlo, solo dos corrientes. we only had two currents, to say it like this. Los védicos, The Vedic, sí, los brahmanes, the Brahmans, y los ascetas o esramanas. and the Ascetas or Ramanas. Eran dos visiones completamente diferentes. It was entirely different visions. Los védicos buscaban imitar a los dioses y ganar sus favores. The Vedic were trying to imitate the gods and earn their favors. Los esramanas no. The Ramanas were not. Muchos negaban a los dioses y buscaban salir del samsara. Many of them would deny gods and just come out of the samsara. Aunque aparentemente eran tradiciones diferentes, Even though they would seem like apparently different traditions, se influenciaban una de la otra. they would influence each other. O sea, nunca fueron separadas, lineales. They were never completely, entirely separated and linear. Y eso hace parte de otro podcast que tenemos que hablar. And that's part of another podcast we'll have to talk about. El Tantra no es que haya sido una corriente que salió de la nada, It's not that Tantra is a current that sprouted from nothing, sino más bien como la tendencia but it is more like the tendency. de esos puntos en común de las dos corrientes. It is like the common ground between those two currents. Y entonces, como les decía So as I was telling en you un podcast anterior, in a previous podcast, el Tantra lo que buscaba era captar la mayor cantidad de adeptos, what Tantra was intending to do was to get as many people as they could, que todos cupieran en su bus, so everybody could fit, sí, que todos se montaran en su bus. so everybody could fit in there. Es por eso hay tantas narrativas tan disparejas en los sutras tántricos. That's why there's so many differences in those Tantric sutras. Y nos encontramos sutras completamente mitológicos y religiosos. And we can find completely mythological and religious sutras. Y eso nos habla más bien del impacto que tuvo el Tantra en una tradición como lo es el yoga. Which talks more about the impact of Tantra in a tradition such as yoga. Buscándole dar una voz y un voto a todo el mundo, In trying to give a voice and a matter to everyone, terminaron metiendo conceptos que quizás no eran los que buscaban al principio. they ended up using concepts that maybe were not the ones they were looking for at first. Muy bien. Viene después un sutra descrestante, And then we have a jaw-dropping sutra, porque estamos hablando todo el tiempo en yoga de superar los britis. because all the time in yoga we are referring to, we are making reference to overcoming drishtis, to overcoming vrittis, I'm sorry. In yoga, all the time we're making reference to overcoming vrittis, the fluctuations, Que son las fluctuaciones mentales, which are the mental fluctuations. pero en este se menciona But in this one it is mentioned la perfección del cuerpo físico the perfection of the physical body y las características de esa perfección, and the characteristics of that perfection, que son la belleza, which are beauty, la gracia, grace, la energía energy, y la fortaleza. and strength. Muy bien, eso es muy interesante. That's really interesting. ¿Qué querría decir los supuestos Patanjalis que metieron como dice José, este parche aquí? What would the supposed Patanjalis that would put this thing here try to say? Bueno, pues sí, definitivamente mi interpretación Well, definitely, in my interpretation, tiene que ver con que un yogi it has to do more with the fact that a en sus yogi, estados iniciales in their initial states, debe cultivar esas cualidades. should cultivate those qualities. No la belleza, la de la vanidad, Not the beauty related to vanity, sino la que está relacionada con la gracia, con la sutileza, but the beauty related to grace and subtleness. Grace. el orden físico, la limpieza, To grace and subtleness, with cleanliness, que está obviamente en los niyamas, which you can find also in the niyamas, obviously. que saucha, por ejemplo, la limpieza. Saucha, cleanliness. Entonces, pues la idea es cultivar un bienestar corporal Well, the idea is to cultivate a physical well-being que facilite o por lo menos no estorbe en la realización espiritual. that would ease or at least doesn't become an obstacle in the spiritual fulfillment, Que permita superar la enfermedad rápidamente that will allow to overcome illness very fast,
y pues que haya obviamente energía, and so that there is energy, obviously, vitalidad. vitality. Por lo tanto, se debe cultivar el cuerpo de tal forma que se mantenga esa energía vital. For the matter, the body should be cultivated in such a way that this vital energy is kept, Y la fortaleza física, and the physical strength que soporta la fortaleza mental que se necesita tanto en yoga. that supports the mental strength that you so much need in yoga. Entonces, este sutra, So the sutra, digamos que sería el sustento del Hatha Yoga. let's say, would be the support of Hatha Yoga. Para mí tendría ese sentido. For me, that would be the meaning behind it. Entonces, bueno, se me ha olvidado decir que en el caso de la belleza, que no es la vanidad, So I forgot to say that in the case of beauty, which is not vanity beauty, sería el resultado del cultivo de las virtudes, it would be the result of cultivating the virtues de la bondad, of kindness, de la pureza interna, of inner purity, de la amabilidad, kindness, en fin. so on. Bueno, todo esto, All of these, todas estas cualidades all these que qualities están descritas, ¿cierto? that are described. Entonces se habla, este sutra trae las siguientes palabras So sánscritas. So it brings these Sanskrit words, Rupa, rupa, que es forma, which is shape, y en este caso también entendido como belleza. and in this case also understood as beauty, Lavanya, que es gracia. lavanya, which would be grace, Bala, que es energía, vigor, fuerza. bala, which is energy, vigor, strength, Vajra Samhana Natvani, que es fortaleza. and that one which is strength. Y pues al final aparece Kaya Shampat, que es riqueza física. And then we have Kaya Shampa, which is the physical richness. A mí finalmente, In the end, for me, aunque me parece profundamente descrestante, even though to me this is deeply dropping, me parece determinante. it seems like really important. Bien lejos de la vanidad, Very far from vanity, sí se debe cultivar one should cultivate unas cualidades físicas, some physical qualities, tanto para iniciar el proceso de yoga as in order to begin the yoga process, como para sostenerlo una vez sea alcanzado. as in order to support it once it has been achieved. O sea que un buen yogi So a good yogi siempre debe tener un cuerpo físico saludable, should always have a healthy physical body, sano, healthy, fuerte, strong, y obviamente resultado de, o contentivo más bien de virtudes, and obviously having virtues, por ejemplo, entre ellas la liviandad, la sutileza en las acciones, and between those, for example, lightness and subtleness in actions, en fin. and so on. Muy bien, y el Sutra 48 So then the 48 Sutra trae la invitación brings the invitation a dominar el proceso de los sentidos, de los órganos de los sentidos y de la función sensorial. to master the process of the sense organs and the sensory perceptions. Esto tendría que ver en una buena parte con el Pratyahara. These would have to do a lot with Pratyahara. Entonces, si te das cuenta, aunque se mantiene el proceso físico-material, So if you notice, even though you keep the physical material process happening, se viene describiendo una forma de sutilización de esos procesos. what has been described is a form to make all those processes even more subtle. Entonces, de esta forma, So like this, a través del dominio de los sentidos, through the mastery of the organs of the senses, se logra la trascendencia one attains transcendence de esa percepción individual. of that individual perception. Es lo que podría decir básicamente. It's what I could basically say from this. Muy bien. Y por último, And at last, en el Sutra 49 at the 49th Sutra, está lo que es la mención de lo que es la conquista de Prakriti. we can find the mention of what they express as conquering Prakriti. Es lograr un proceso de movimiento de conciencia It is to achieve a process of movement of consciousness a través del cual through which, se puedan, y es como una repetición de lo anterior, and it is like a repetition from the previous se things, pueda conquistar from which one can conquer esas limitaciones que impone la vida material, the limitations that one gets from the material la life existencia sobre nuestro proceso de conciencia. and the existence of our process of consciousness. Muy bien.
con esto terminamos. With this, we finish this podcast. Porque ya del Sutra 50 en adelante, este capítulo tercero, Because from the 50 to and so on, in this third chapter, es hasta el 56, which is until the 56th sutra, realmente hacen parte, es como una antesala del libro número 4, truly belong and are like an introduction from the fourth book, el Kaivalyapada. the Kaivalyapada. De esta forma hemos terminado la exposición de los CDs. So like this, we're done with the CD's exposition. Nos vemos en la próxima. See you next time.